Arratsaldeon, ongi etorriak Deusto Forunek Europari begira zikloaren barruan emango duen hitzaldia honetara. Una muy especial bienvenida al excelentísimo señor embajador de la República de Austria, doctor don Rudolf Lenk. Muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias con la disertación que, como saben, tiene por título La Unión Europea, sus tareas y desafíos actuales. A lo largo de este ciclo de miradas a Europa, estamos tratando de aproximarnos a la Unión Europea desde distintas perspectivas. Y hoy, desde la perspectiva de la República de Austria, es decir, la propia de un país que probablemente, debido a los avatares políticos de Centro Europa, es miembro de la Unión Europea desde hace poco tiempo, tan solo desde 1995. Un país más bien pequeño, de poco menos que 84.000 kilómetros cuadrados, con cerca de 9 millones de habitantes, pero de una prosperidad que para nosotros querríamos. Una de las rentas per cápita más altas del mundo, con un paro que está por debajo del 5%, y cuya economía ha crecido a pesar de la crisis en torno a un 1%, está creciendo en torno a un 1% anual y con un extraordinario potencial a la vista del muy alto nivel cultural y científico de sus ciudadanos y del consiguiente desarrollo tecnológico de su industria. Y además, pues hay que decirlo, es un país excepcionalmente bonito, de una cultura musical extraordinaria y con una capital como es Viena, que es una de las ciudades europeas pues más emblemáticas. Hoy nos acompaña su embajador, como les he dicho, su embajador en Madrid, para ofrecernos esa perspectiva. El doctor don Rudolf Lenk se licenció y doctoró en Derecho en la Universidad de Viena y muy joven, a los 23 años, ingresó en el cuerpo diplomático. Ha estado destinado en distintas ciudades de prácticamente todo el mundo: Madrid, Washington, Avillán, Buenos Aires y Madrid. Fue embajador de la República de Austria en México de 2001 a 2005 y ha desempeñado cargos de muy alto relieve dentro del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Austria, y buen número de ellos relacionados además con la Unión Europea. Director de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Austríaca de la Unión Europea, subdirector general de Asuntos del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Generales, subdirector general para las Américas y director general de Asuntos de Integración y de Política Económica y Coordinación de Asuntos de la Unión Europea. Desde diciembre de 2009 es embajador en España, también acreditado en el Principado de Andorra. Es, por tanto, muy buen conocedor de la Unión Europea y de los estados que formamos parte de ella, y ello le va a permitir, sin duda, una interesante reflexión sobre este atormentado presente e incierto futuro al que nos encontramos los europeos. Antes de cederle la palabra, únicamente recordarles que tras la conferencia se abrirá un diálogo para el que pueden dirigir sus preguntas por medio de las tarjetas que les han facilitado. Señor embajador, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente del Fórum Deusto, señores vicerrectores, damas y caballeros. Primero quisiera darles las gracias a la Universidad Deusto por invitarme a esta conferencia, esta ponencia aquí esta tarde en este muy prestigioso fórum. Aprecio realmente poder participar de esta manera en el ciclo de conferencias miradas a Europa, pero de hecho no es mi primera visita a esta universidad ni mi primera visita a esta sala. En noviembre del año 92, durante mi primer cargo en la Embajada de Austria en Madrid, fui invitado a pronunciar un discurso aquí en esta sala. Fue la época de las guerras de los Balcanes. La ciudad de Sarajevo estuvo sitiado
durante más de 3 años, mientras que la Unión Europea se dedicaba, como habitual, a sí misma, a su propio desarrollo, lo que tuvo como resultado el Tratado de Maastricht. Austria había en este año ya solicitado su ingreso a la Unión Europea y estuvimos negociando nuestra adhesión. Entonces, estos 21 años atrás, yo elegí como título para mi ponencia el progreso de integración y desintegración en la Europa de hoy desde la perspectiva austríaca. Pero mi verdadero subtítulo, y he leído el discurso antes de venir aquí, el subtítulo fue quizás un poco más captivo, fue la Unión Europea entre Maastricht y Sarajevo. Como ese entonces fue mi primer discurso en castellano, que pronuncié con algo de angustia, guardo un vivo recuerdo de ese día aquí en la Universidad de Austria y en esta sala. También quiero dar las gracias al señor cónsul general de Austria en Bilbao, el señor Hermann Diez, y a mí, que es muy amigo mío también, y así como a la señora vicecónsul de Austria, doña Carmen Díaz Canales, su iniciativa y su tan determinante apoyo para la celebración del acto de hoy. En mi ponencia trataré varios puntos de vista y evaluaciones más bien personales, y no todos reflejan necesariamente en todo detalle la posición de mi gobierno. El tema es muy amplio: la Unión Europea, sus tareas y desafíos actuales. Europa se ve actualmente ante un gran número de desafíos políticos, económicos, también sociales, que al mismo tiempo y con cierto grado de optimismo se pueden considerar como oportunidades. Me parece importante y necesario reconocerlos como tales. Quizás lo mejor para esta ponencia sería no tanto hacer un tour horizon muy extensivo y por tanto algo superficial, sino enfocar varios temas concretos de actualidad, pero claro, siendo la selección de ellos obviamente algo arbitrario. Permítanme comenzar con algunas reflexiones que yo llamaría reflexiones básicas. Nos encontramos actualmente en el 5º año de la crisis económica, financiera y, como sabemos, especialmente aquí en España también de una crisis, verdadera crisis social. Durante este largo periodo de tiempo ya, tanto la Unión Europea como cada uno de sus Estados miembros ha experimentado varios y profundos cambios de política, pero también hemos desarrollado nuevas actitudes y nuevas expectativas hacia la Unión Europea. Lo que a mí me preocupa personalmente es que en este tiempo también se hayan formado nuevas líneas de separación dentro de la Unión Europea. Las viejas esquemas de nuevos Estados miembros contra antiguos Estados miembros, el Club Med contra el Norte, etc., han perdido su importancia. Han sido sustituidos por nuevas agrupaciones de países. Los países del programa de la Troika y los que no lo son. Los países que exigen solidez contra aquellos que ponen la solidaridad en un primer plano. Los 17 países del euro contra los 10 quienes no comparten la moneda común. Y estos nuevos esquemas, que a veces sirven para argumentaciones bastante populistas, a mi modo de ver, constituyen un nuevo peligro para la Unión Europea, para la cohesión de la Unión Europea, pero también impactan mucho en la actitud de muchos ciudadanos hacia la Unión Europea. Otro aspecto que me sorprende muchas veces, cómo han aumentado los conocimientos básicos en economía de muchos ciudadanos en los últimos años. La prima de riesgo, las CDS, la supervisión bancaria,
o los bancos malos son términos que hasta hace pocos años no conocíamos para nada y hoy, sin embargo, forman ya parte de nuestro vocabulario diario. Y sin querer sonar demasiado cínico, diría que esta mayor noción de los temas económicos se podría describir como un beneficio colateral de la crisis. A mi modo de ver, la crisis también ofrece una oportunidad a la Unión Europea. Ella puede demostrar a sus ciudadanos la capacidad para resolver problemas. Sin duda, esto ya ha pasado en otras oportunidades anteriores. Pensemos solamente en las varias ampliaciones de la Unión Europea, desde la caída del comunismo, por ejemplo, pero me temo que los europeos en su conjunto nos hemos visto hasta ahora más bien frustrados por la gestión de la crisis, por la Unión Europea misma. Subcapítulo: necesitamos una nueva narrativa europea. Con motivo de diversos actos festivos, pensemos, por ejemplo, en la entrega del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea el 10 de diciembre del año pasado, o pasado mañana, el Día de Europa, que se observará en todo el continente. Se destacan a menudo los logros históricos de la integración europea. El hecho de haber guardado la paz desde el año 45, si no tenemos en cuenta un momento las guerras de la ex Yugoslavia, y que la Unión Europea se ha convertido en un sólido puerto de acoplamiento para las antiguas dictaduras del sur de Europa y, ya lo he dicho, para los estados anteriormente comunistas de Europa Central y del Este. Esto ha sido durante décadas la narrativa generalmente aceptada. Soy padre de 2 hijos de 26 y 24 años y en muchas conversaciones con ellos me he dado cuenta que para ellos, es decir, la generación de los menos de 30 años, esta narrativa ya es historia y no es ni historia contemporánea como sí lo es para mi generación y para la generación de mis padres. Ellos han crecido en la Unión Europea, en el espacio Schengen, con el euro, con el programa Erasmus, y lo toman como algo, todo esto como algo natural que les corresponde, algo garantizado. No disponen ellos hoy en día de una narrativa europea contemporánea, válida y concluyente en sí para ellos. Yo personalmente creo que la contribución de la Unión Europea a la superación de la crisis podría llevarnos a una nueva narrativa, válida también para la generación de los de menores de 30 años. Si gracias a la Unión Europea se consiguiera, por ejemplo, combatir el descomunal desempleo juvenil en Europa, creo que esto sí podría dar una nueva legitimidad a la Unión, algo que nuestros amigos británicos quizás llamarían output-based legitimacy. Me pregunto si somos capaces de comprender la crisis como una gran oportunidad para la Unión Europea y afrontarla de esta forma. A este respecto, las líneas directrices del próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea me parecen útiles porque contienen unos nuevos puntos de arranque que tienen como objeto precisamente dar respuestas nuevas, pero son todavía demasiado tímidas. A este respecto, una breve observación y al mismo tiempo breve comentario respecto a Austria. El jefe de mi gobierno, el canciller federal Faymann, propuso el 15 de enero en pleno fase de negociación del presupuesto de la Unión Europea
en un discurso en el Parlamento Europeo que todos los países contribuyentes netos renuncien a sus descuentos nacionales en el siguiente presupuesto plurianual y que este dinero se destine a un programa para impulsar el empleo juvenil en toda Europa. Menos mal que el presupuesto plurianual de 6 años que fue consensuado en el Consejo Europeo prevé 6.000 millones para programas de empleo juvenil. Eso quizás es un principio útil, pero nada más que una primera fase. Seguro que 6.000 millones no serán suficientes como para legitimar la Unión Europea en los ojos de la generación de menos de 30 años. Continúo con unas observaciones sobre la crisis financiera. No es nada nuevo si digo que nos vemos frente a una multitud de problemas complejos relacionados los unos con los otros y la legislación vigente de la Unión Europea no ha podido evitar el estallido de esta crisis. Tenemos enormes deudas en el sector público, no solamente dentro de la Unión Europea. Tenemos diferencias persistentes en la competitividad de los estados del euro y también a nivel de intereses bancarios. Tenemos recesión o crecimiento a muy bajo nivel y las conocidas altas tasas de desempleo. Y tenemos una inestabilidad latente en el sector financiero que queda reflejada en una pérdida de confianza por parte de los mercados. Y en fin, ya lo he dicho, tenemos una crisis de la identidad europea. Sin duda, es muy positivo que la Unión Europea, en contra de muchos pronósticos, haya sido capaz de soportar la presión de la crisis y haya podido seguir con el mercado único europeo intacto. Que no hayamos vivido ninguna caída dramática del euro en los mercados financieros y que también gracias a esfuerzos financieros muy considerables haya sido posible mantener en la zona del euro a todos los 17 países miembros. En este contexto, Chipre es el ejemplo más reciente. Y debería también mencionarse de manera positiva que lo logramos sin experimentar una subida extraordinaria de la inflación en la zona del euro. Es cierto que hemos aprendido muchísimo en estos últimos 5 años y hemos realizado importantes avances en la superación de esta crisis. Se han desarrollado nuevos instrumentos de gestión de crisis y la Unión Europea ha ampliado también su base institucional para la gestión de la misma. Pensemos en los mecanismos de rescate, las nuevas tareas del Banco Central Europeo, etc. A nivel europeo cabe destacar en primer lugar el pacto fiscal que establece unas normas presupuestarias claras y que obligan a los estados a impedir que el déficit estructural, este déficit estructural es el que figura fuera del déficit causado por los temas meramente presupuestarios como el refinanciamiento de la deuda, que este déficit estructural del presupuesto anual no puede superar el 0.5% del PIB. Asimismo, el pacto fiscal crea un procedimiento de coordinación entre los Estados miembros para evitar, ojalá que sea así en el futuro, que se abra una brecha en la competitividad y prevenir la creación de desequilibrios mayores en la zona del euro. La Comisión Europea tiene un nuevo instrumento en sus manos, es el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos con el cual puede forzar a un cierto curso en la política
económica presupuestaria de los países miembros. Tenemos el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF, y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el llamado MEDE. Y con esto hemos generado dos instrumentos destinados a apoyar a aquellos estados que se encuentran en una situación de necesidad. El Banco Central Europeo también ha creado las condiciones para poder acompañar una ayuda por parte del MEDE en el mercado secundario a través de las transacciones monetarias abiertas, los así llamadas Outright Monetary Transactions, los OMT por sus siglas en inglés. Un instrumento que todavía no ha sido aplicado en la práctica, pero solamente el anuncio por parte del Banco Central Europeo de estar dispuesto a usarlo ya ha tenido su efecto tranquilizador en los mercados financieros. Y con el anuncio de este tipo de transacciones y los así llamados Long-Term Refinancing Operations, el Banco Central Europeo ha conseguido esta estabilización de la crisis financiera que recientemente un político finlandés calificó como hibernación de la crisis. Y como finlandés seguramente sabe de qué está hablando si lo llama hibernación. En verano de 2012, el año pasado, y ante un escenario de muchísima presión en los mercados financieros, el Consejo Europeo acordó crear dentro de la Unión Económica y Monetaria una unión bancaria. Y en el Consejo Europeo del diciembre del año pasado se consiguió un acuerdo sobre la creación de una supervisión bancaria común. Hace poco se acordó el marco jurídico concreto para este mecanismo único de supervisión, el así llamado Single Supervisory Mechanism, y cuyo funcionamiento constituye la condición previa a una recapitalización directa bancaria a través del Mecanismo Europeo de Rescate. Y se trata aquí de un proyecto de especial relevancia para España, como sabemos. El Single Supervisory Mechanism se verá completado por un mecanismo de realización y un fondo de resolución de bancos. Con este Single Resolution Mechanism se debe asegurar que los bancos se hagan responsables de sus propios fallos y que ya no sean los contribuyentes de cada Estado miembro los que paguen por ello, como ha ocurrido de esta manera hasta el caso de Chipre, sobre el cual hablaré en unos instantes. Los trabajos en este proyecto deberían ser finalizados en el mes de junio. A mi modo de ver, hasta ahora no hubo respuesta a la siguiente cuestión fundamental. La creación de nuevos instrumentos y también nuevas competencias para algunas instituciones europeas, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, viene acompañada de una pérdida continua de la soberanía nacional. Esto lleva consigo un déficit de control democrático y se está llegando a la conclusión de que será necesario revisar los tratados de la Unión Europea actuales y reforzar y extender las capacidades de control democrático. ¿Quién, por ejemplo, controla al Banco Central Europeo? Pero al mismo tiempo, el Banco Central Europeo es la única institución que ha funcionado hasta ahora sin dificultades y de forma eficaz en esta crisis. ¿Quién controla con legitimación democrática el mecanismo de rescate, por ejemplo? Por precaución hemos aplazado por el momento este tema. Quisiera hacer una observación, a mi modo de verlo, importante respecto a España.
Un tema de debate muy frecuente en estos días es si España debía haber aceptado el rescate en verano o otoño del año pasado o si lo aceptará en un futuro, ya sea para aliviar la presión sobre los intereses que tiene que pagar el Estado por su deuda. Sabemos de momento que seguramente no es el tema de mayor preocupación para el gobierno español, o sea, para rebajar los intereses de los créditos y poner en marcha el flujo de créditos para la empresa. En cuanto al Estado, la diferencia fundamental con Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre reside en el hecho que realmente se trataría de mantener a España en los mercados financieros y no de intentar de devolver al país a los mercados, a tener acceso a los mercados financieros después de una salida dramática y traumática. En la Unión Europea mantenemos desde hace bastante tiempo un debate político y económico cada vez más agudo sobre la austeridad frente a la reactivación económica. Todos los que siguen este debate saben que poco a poco se está produciendo un desplazamiento tectónico. Es decir, cada vez es mayor el número de países y sobre todo también de ciudadanos que opinan que únicamente las medidas de ahorro y austeridad y estabilización presupuestarios no llevarán a la solución de esta crisis. Al comienzo de la crisis era austeridad o reactivación económica. Y los defensores de la austeridad, y no estoy excluyendo a Austria, impusieron su punto de vista, véase el Pacto de Estabilidad a nivel europeo. Ahora mismo son muchos los países que aplican austeridad y reactivación económica y en algunos países, como también es el caso en España, se exige cada vez con más insistencia reactivación económica en vez de la austeridad. Obviamente el grupo del euro no se encuentra aislado en esto. Más bien se está siempre comparando con las actividades del Fed americano, del Banco del Japón o del Banco de Inglaterra, quienes abren el grifo con más frecuencia y mayor dedicación que lo hace el Banco Central Europeo. Actualmente todos estamos buscando una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el grado de endeudamiento que hace que un modelo económico siga siendo sostenible y financiable a mediano y a largo plazo? ¿Y cuál es el volumen de sacrificios sociales que una población puede soportar antes de despedirse en la calle o en las urnas de un modelo político y económico? Ya estamos presenciando esta tendencia en muchos países de la Unión Europea y también aquí en España. Pensamos en el movimiento 15M, una señal política muy considerada a nivel mundial en el año 2011. Y finalmente, en este contexto, una última cuestión inquietante. En realidad, tenemos una alternativa política, económica y sociopolítica que sea viable y al mismo tiempo creíble en los mercados. Ahora una breve observación sobre Chipre. La insolvencia de Chipre, inminente en el primer cuatrimestre de 2013, al mismo tiempo que absolutamente previsible, no fue gestionada de la manera óptima por el grupo del euro, por los países miembros del euro, para decirlo de una manera muy suave.
Esto resultó en un alto grado de desconcierto y desorientación de muchos ciudadanos en todos los estados de la zona del euro. Sin embargo, se alcanzó una corrección y se optó por una solución basándose en el, desde mi punto de vista, orden correcto de aquellos grupos llamados a resolver la situación, los propietarios de los bancos problemáticos primeros, los prestamistas, es decir, los titulares de cuentas y préstamos segundo, y solo en última instancia los contribuyentes. A pesar de todo ello, y resumiendo ahora el tema de la crisis, hemos atravesado un periodo extremadamente difícil con la amenaza del fin del euro y la eventual salida de Grecia o Chipre de la zona del euro. A menudo fue necesario encontrar respuestas muy a corto plazo a los desarrollos negativos en los mercados. Sabemos que todavía nos queda mucho camino por delante para llegar a una verdadera unión económica y bancaria, como lo he dicho anteriormente. Pero estoy convencido que estamos en el camino y se nota que estamos en este camino con mucha más confianza y también optimismo que hace un año. Otro capítulo, unas palabras sobre las relaciones exteriores de la Unión Europea. Es siempre muy atractivo para un diplomático hablar sobre estos temas porque corresponde más al modelo, al role model clásico de nosotros que hablar sobre temas económicos. Somos en la Unión Europea el 7% de la población mundial, producimos un 25% del PIB mundial y somos la potencia comercial más grande del mundo, haciéndonos cargo además de casi un 50% de gastos para ayuda y cooperación al desarrollo. En este ámbito hay innumerables retos y también oportunidades. Y quiero limitarme a abordar dos temas. Uno es la ampliación de la Unión Europea y el otro es el reparto de papeles entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La ampliación de la Unión Europea es sin duda uno de los capítulos de más éxito en la historia de la Unión, que ha crecido de 6 a 27 Estados miembros. Y tenemos que darnos cuenta que no obstante la crisis y todas sus consecuencias, la Unión Europea no ha perdido nada de su capacidad de atracción a pesar de los tiempos que corren. Es muy importante que sigamos abiertos hacia nuevas ampliaciones, hacia aquellos países que cumplen los requisitos de entrada. Tenemos que obrar en contra de cierto cansancio respecto a la integración de nuevos miembros que se hace notar en algunas capitales europeas y ver las futuras ampliaciones como oportunidades para la Unión. ¿Cuál es la situación en la cual nos encontramos actualmente? Balcanes Occidentales, Croacia va a adherirse con toda seguridad a la Unión Europea el 1 de julio de este año. Montenegro inició sus negociaciones de adhesión el año pasado. Macedonia es reconocido como país candidato, pero se encuentra en una situación de bloqueo por la cuestión toponímica que le enfrenta con Grecia y recientemente también con otro de sus vecinos, Serbia. Serbia desde el año pasado tiene el estatus de candidato a adhesión a la Unión Europea, pero siempre hemos dicho que el inicio de negociaciones de adhesión depende del establecimiento de buenas relaciones vecinales con Kosovo. Hace
ni un mes y después de 10 rondas de negociaciones directas en Bruselas con la alta representante de la Unión Europea, se consiguieron avances decisivos y se podría hablar incluso de un verdadero éxito, lo que debería hacer posible decidir en junio sobre una fecha objetivo para el inicio de negociaciones de adhesión con Serbia, un paso enorme para Serbia. Albania ha depositado su solicitud de adhesión, pero todavía no tiene el estatus de país candidato. Parece que todo el mundo quiere esperar las próximas elecciones, si son limpias, etcétera, si se observan las reglas de juego, y después se considerará también, en el caso de Albania, de dar el próximo paso. Bosnia y Herzegovina, quizás, para decirlo de manera suave, estamos reflexionando sobre una posible solicitud de adhesión, pero tiene tantos problemas internos que no es en situación de dar este paso hacia la Unión Europea, de solicitar la adhesión. Caso de Kosovo. No puede solicitar su ingreso a la Unión Europea hasta que no haya sido reconocido por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Son 5 los países que todavía no han reconocido a Kosovo, siendo España uno de ellos. Sin embargo, dependiendo de los progresos alcanzados directamente entre Serbia y Kosovo, se debería decidir la apertura de negociaciones sobre un acuerdo de estabilización y asociación entre Kosovo y Unión Europea, un paso previo, y esto lo podríamos hacer a lo largo del año en curso. Este paso tendrá lugar quizás a la vez que se decide iniciar negociaciones de adhesión con Serbia, manteniendo cierto paralelismo en desarrollar nuestras relaciones con los dos, no dejando atrás ni el uno ni el otro. Caso especial, Islandia. Solicitud de adhesión a raíz de la crisis económica y financiera y negociaciones desde 2009, pero existe una seria duda si Islandia verdaderamente querrá formar parte de la Unión Europea. Han tenido elecciones al Parlamento y hace 2 semanas, y los resultados indican que no hay mayoría en la población para seguir con este curso de adhesión a la Unión Europea. Caso especial, Turquía. Estamos negociando desde el año 2005. Varios capítulos de la negociación siguen siendo bloqueados, pero hace poco, y después de muchos años con un nivel de frustración mutua, las posiciones se mueven de nuevo en este proceso de negociación, un motivo suficiente para un prudente y ligero optimismo. Y únicamente para completar el cuadro y mencionar a los restantes países con la intención de adherirse a la Unión Europea: Moldavia, Ucrania y los países del Cáucaso Meridional. Algunas observaciones sobre los Estados Unidos y nuestra relación con ellos. Durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, deberíamos quizás prepararnos a que el tándem Unión Europea-Estados Unidos, durante décadas una constante fiable en muchas regiones del mundo, se pondrá a prueba en lo que se refiere a su cohesión. Tomé conciencia de ello en el discurso inaugural del presidente Obama en enero. En este discurso de aproximadamente media hora no mencionó ni en ningún momento ni un tema de política exterior o de política de seguridad. Estados Unidos pasará próximamente a tener una autarquía
energética mucho más fuerte por el desarrollo del shale gas, el gas de esquisto, lo que reduce su dependencia de recursos energéticos de Oriente Próximo. Esto podría llevar a Estados Unidos a asumir un papel menor que el que desempeñaba durante décadas en el proceso de paz de Oriente Medio y también en África. Miramos el ejemplo de Mali, algunas fotos de los satélites americanos y eso fue todo. Pero también quizás menos presencia política en Latinoamérica. También observamos un acercamiento de Estados Unidos a la zona Asia-Pacífico, sobre todo por motivos económicos, y esto se puede observar desde hace años. Las muy distintas perspectivas de crecimiento de Europa y Asia no traerán ningún cambio a corto plazo en este sentido. Otro cambio geoestratégico, si pensamos en regiones terceras como Latinoamérica o África, la competencia para la Unión Europea ya no son Estados Unidos, sino China. Si estoy acertando con este pronóstico, ya no tendremos el gran hermano a nuestro lado en cualquier situación, lo que constituye un riesgo, pero quizás también una oportunidad para que la Unión Europea aprenda por fin a moverse por sí mismo en el mundo, de manera más autónoma, consciente y más segura de sí misma. El Servicio Europeo de Acción Exterior, creado por el Tratado de Lisboa, debería ser justamente el instrumento que necesitamos para este fin. Otro subcapítulo, imposible no mencionar el Reino Unido. Como ustedes saben, el primer ministro británico David Cameron pronunció en enero un discurso de principios sobre el futuro de las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Este discurso fue verdaderamente un toque de alarma para muchos en Europa. Anunció que si su partido ganara las elecciones parlamentarias de 2015, lo entendería como un mandato de los votantes para iniciar negociaciones sobre un nuevo acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Se debería hacer un nuevo reparto de competencias entre las instituciones de la Unión Europea y los países miembros, y el Reino Unido se está imaginando en este contexto una importante repatriación de competencias. La pertenencia continua del Reino Unido en el mercado único europeo debería formar la esencia de esta futura relación. Según las declaraciones del primer ministro, en el año 2007, a más tardar, habría que llevar a cabo un referéndum en Gran Bretaña, dejando a los votantes británicos elegir entre permanecer en la Unión Europea, basándose para ello en el resultado de las negociaciones antes mencionadas, o bien salir de la Unión Europea. Hay una larga historia detrás de esta evolución que mucho tiene que ver con la imagen que Gran Bretaña tiene de sí misma, igual que con la imagen que tienen de ellos mismos los otros Estados miembros de la Unión Europea, es decir, principalmente la Europa continental. Desde mi punto de vista, algunas observaciones respecto a este asunto. El debate sobre un referéndum de este tipo en Gran Bretaña pone en duda el futuro de la Unión Europea y tendrá, sin lugar a dudas, un efecto paralizador, posiblemente para varios años, para Gran Bretaña, pero también para la Unión Europea en su conjunto. Una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea
la primera salida en la historia de la Unión sería un desastre absoluto, tanto para este país como para la Unión Europea. La Unión Europea y el concepto de integración europea se verían considerable y visiblemente debilitados a nivel mundial. Gran Bretaña, por su parte, también tendría que encontrar su lugar casi en otro planeta, como no miembro de la Unión Europea. Pero la permanencia del Reino Unido en el mercado único europeo, en el que el primer ministro centró todo su discurso, gozando Gran Bretaña de los mismos derechos que los demás, se pondría posiblemente en duda en el curso de estas negociaciones. El presidente francés Charles de Gaulle dijo en una ocasión sobre referéndums en general: siempre hay un riesgo de que el referéndum trata menos de la cuestión planteada y más de la persona que está preguntando. Obviamente, tenemos que preguntarnos qué es lo que salió mal y debemos preguntárnoslo todos, no solamente Gran Bretaña, cuando un Estado miembro de repente se plantea esta cuestión después de 40 años de pertenencia a la Unión y sin haber experimentado ningún mega temblor, ya sea interno o externo. Y no nos olvidemos que durante estos 40 años el Reino Unido, con su excelente aparato gubernamental, ha contribuido de manera más que decisiva a la construcción de la Unión Europea, tal como la conocemos en el día de hoy. Yo creo que es demasiado fácil reprocharle a los británicos que lo que quieren es comerse la guinda y la tarta, diciéndoles que simplemente que no existe la Unión Europea a la carta, a medida para cada uno. Tenemos que buscar conjuntamente con nuestros amigos y socios británicos un camino hacia adelante, un camino que sea capaz de asegurar, por una parte, la cohesión necesaria de la Unión Europea y por otra, de dar una respuesta satisfactoria a nuestros desencuentros con los británicos. Como bien saben, en 2014 Escocia celebrará un referéndum sobre una posible separación de Inglaterra. Sería muy irónico si entonces Escocia se quedase dentro de la Unión Europea debido a este referéndum, mientras que Inglaterra saliese dentro de unos pocos años de la Unión Europea, pero siendo el Reino Unido quien tiene que negociar antes la permanencia de Escocia en la Unión Europea. La posibilidad de una salida de Gran Bretaña en unos años nos pondrá inevitablemente también ante la cuestión del equilibrio interno de la Unión tal como la conocemos. Cuando hasta hoy día Gran Bretaña desempeña tantas veces un papel determinante cuando se trata de reencontrar un equilibrio en Europa. Si Berlín y París están de acuerdo, por el momento parece que no lo están, pero está bien, entonces existirá después de una salida del Reino Unido otro posible contrapeso digno de mencionar. El presidente francés François Hollande dijo hace poco ante un grupo de estudiantes: los europeos tienen una forma muy especial de ver las relaciones franco-alemanas. Cuando nos llevamos bien, tienen miedo a que esto les perjudique. Y cuando no nos llevamos bien, es cuando se dan cuenta de que esto sí les perjudica. Bueno, en una conferencia en una universidad española no puedo evitar tocar el tema de la relación entre España y Austria.
también si la ponencia está dedicada a temas de actualidad europea, pero cabemos dentro, ¿no? Hasta el año 2008, cuando España ganó la Eurocopa en Viena, hemos tomado nota de España principalmente en el ámbito futbolístico, mientras que hoy se observa mucho más y más minuciosamente que antes respecto a su política económica. Y no es un secreto, los medios de comunicación también austríacos tienen gran interés en la actualidad española y las evoluciones en este país han sido durante ciertas fases de la crisis motivo de preocupación, claro está, también fuera de España. Pero también se ha tomado nota de que desde hace más de medio año que España se encuentra fuera de la así llamada zona roja o zona naranja. No solamente reciben atención el tema de los objetivos de reducción de déficit, la crisis inmobiliaria y bancaria, la recesión y las cifras récord de desempleo, pero sino también los recortes realizados y las reformas emprendidas que requieren grandes sacrificios de parte del pueblo español. También fue noticia importante en su día el estallido del movimiento 15M en Austria. Tenemos claro que hasta ahora España ha seguido autofinanciándose durante esta crisis, a excepción de los 40.000 millones de euros de ayuda para el sector bancario, y que España ha compartido siempre hasta ahora la carga que suponen los programas de ayuda para otros estados en crisis, así como la dotación de los mecanismos europeos de rescate. Se pueden observar muchas cosas sobre España y países en situación similar, pero no olvidemos que sí, también España está poniendo su dinero, está contribuyendo según su cuota a la financiación y dotación de todos estos programas troika y de todos los mecanismos de rescate. Para nosotros los austríacos, España es uno de los países de la Unión Europea que mejor conocemos, y no solamente por razones históricas. ¿Saben ustedes que casi 600.000 austríacos vienen cada año a España como turistas? Eso es casi el 8% de nuestra población. Muchas veces a nosotros no se nos identifica aquí como austríacos, debido al idioma se nos pone en el mismo saco que los alemanes. También en otro contexto se nos mete en el mismo saco con nuestro gran vecino. A saber, cuando se trata de la frecuente crítica que se escucha en España hacia Alemania, personificado a menudo con la canciller federal Angela Merkel, a la que se reprocha ser partidaria de medidas de ahorro demasiado duras, convirtiéndose durante estos últimos años en el objeto preferido de caricaturas, hasta caricaturas poco respetuosas. En este contexto también se le señala a Austria, igual que a Finlandia o Países Bajos, de forma indiferenciada y no siempre justificada, como un satélite alemán. Quisiera mencionar brevemente que en los últimos años cientos de españoles cualificados han buscado y encontrado empleo en Austria. Ahora bien, podemos lamentarnos de este nuevo fenómeno migratorio como expresión del típico brain drain, o tomamos simplemente nota de que cada vez son más los españoles que saben sacar provecho de las posibilidades que les ofrece el mercado único europeo y la libre circulación de personas en Europa. La crisis económica también ha tenido un fuerte impacto sobre el comercio entre los dos países.
Desde 2007, el volumen de mercancía austríaca exportada a España ha bajado un 40% aproximadamente, mientras que las exportaciones españolas han aumentado continuamente en los últimos años. Superaron en 2011 por primera vez las exportaciones austríacas a España y esto se repitió en el año pasado. En este sentido, el comercio exterior con Austria es un muy buen ejemplo para demostrar que España sí está recuperando competitividad. Una última y positiva observación acerca de las relaciones económicas bilaterales. A pesar de la crisis aquí en España, yo tuve ocasión de asistir a nada menos que 7 inauguraciones de nuevas empresas en España en estos últimos meses, casi todos fuera de Madrid. No todo es crisis y algunos encuentran nuevas oportunidades justamente en estos tiempos de crisis. Debería ya concluir esta ponencia, aunque existen tantos otros temas que ni siquiera he podido abordar, por tanto un breve rap final sobre algunos otros puntos de vista de retos y oportunidades para Europa. A los europeos nos reprochan a menudo que nos ocupemos tanto de nosotros mismos, de nuestras cuestiones institucionales y del futuro desarrollo de la Unión, y que no tenemos la capacidad de trabajo necesaria para dedicarnos a los verdaderos desafíos, los retos globales. Parece ser que lo más importante es ponernos de acuerdo sobre las cuotas lácteas en el marco de la política agraria común. Y en este contexto debemos recordar que hablar de la competitividad europea significa hoy hablar también de China, Vietnam, India e Indonesia, México, Brasil. No basta hablar de las diferencias entre los 17 países del grupo del euro o las diferencias entre los 27 de la Unión Europea. Desde hace muchos años estamos viviendo un proceso de latente desindustrialización de Europa, un proceso que debería ser motivo de preocupación seria respecto al futuro de Europa. Tenemos una respuesta válida en este contexto. ¿Seremos capaces de mantener a lo largo del siglo XXI nuestro modelo de vida europeo? Este equilibrio de una sociedad pluralista democrática con una economía moderna y abierta en la que rige justicia social. Todos sabemos que estas dudas no hacen más que crecer cuanto más dura la crisis económica y financiera con sus consecuencias desastrosas para nuestros sistemas sociales. Otro aspecto. Europa vive y se mueve en un ritmo de 5 años. Cada 5 años elegimos un nuevo Parlamento Europeo y cada 5 años nombramos una nueva Comisión Europea. Las próximas elecciones tendrán lugar en primavera de 2014 y también tendremos a finales de 2014 una nueva Comisión Europea. Y en vista de la crisis continua, deberíamos ver, creo yo, el año 2014 como una oportunidad para abordar el proyecto europeo nuevamente con los ciudadanos europeos, para intentar conjuntamente un nuevo comienzo. En este sentido, yo veo esta segunda mitad del 2014 como un window of opportunity para nosotros como ciudadanos y para Europa como institución. Tal y como están las cosas en la actualidad, Europa necesitaría sin duda ese nuevo comienzo, ese nuevo
arranque y lo necesita con una fuerte dosis de leadership político a nivel nacional y a nivel europeo. El programa Erasmus constituye para mí uno de los mejores y más eficaces gastos presupuestarios de la Unión Europea. Hace unos meses invité a los estudiantes Erasmus de Austria en Madrid a un encuentro e intercambio de opiniones. Y fue para mí y mis colegas realmente impresionante con qué seriedad y compromiso ellos intentaban aprovechar esta oportunidad de estudiar en el extranjero de la mejor manera posible. Por cierto, España es el país de destino más popular entre los estudiantes Erasmus austríacos. Cada año vienen más de 800. Una observación muy personal y muy breve. Sería una verdadera lástima si un día constatásemos que habíamos logrado tener una unión, pero que fracasamos porque teníamos demasiado pocos europeos. En fin, al cambio del año 2010-2011, la revista británica The Economist publicó un avance de cómo estará el mundo en unas décadas, ubicando todo el mundo metafóricamente en un pequeño pueblo. La imagen fue la siguiente: la fábrica, China; la oficina, la India; la huerta, Latinoamérica; los suministradores de materias primas, Rusia y Oriente Próximo; la fábrica de armas, Estados Unidos; el laboratorio, Japón y Corea; y finalmente la residencia de ancianos, Europa. No obstante esta perspectiva inquietante, yo desearía que nosotros, los europeos, fuéramos capaces de sostener y defender nuestro modelo de vida único. Se trata del modelo de vida que, en comparación con los demás modelos existentes hoy en el mundo, es capaz, y lo he dicho, reunir este pluralismo político, libertad económica y justicia social y respeto a los derechos humanos. Creo que eso es lo esencial de Europa y de la Unión Europea. Y para concluir, me permiten citar a Hillary Clinton, una mujer realmente destacada que hace poco ha terminado su función como secretaria de Estado de Estados Unidos. En el primer discurso que ella ofreció en esta capacidad de secretaria de Estado en Europa, dijo una frase maravillosa que quisiera repetir aquí: Never waste a good crisis. No hay que desaprovechar nunca una buena crisis. Gracias por su atención y naturalmente estoy a su disposición por cualquier pregunta o observación respecto a Austria, respecto a temas europeos. Gracias. Muchas gracias por su conferencia. Yo creo que ha sido intensa y ha tratado, bueno, yo creo que los temas fundamentales. Me ha llamado la atención que coincide plenamente con la primera de las conferencias que tuvimos sobre el ciclo de Europa que habló Josep Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo, en que falta una narrativa para los jóvenes, en que el modelo de que no ha habido guerra no dice nada a los menores de 30 años y que tenemos el reto de construir una Europa que les atraiga, que les ofrezca una imagen positiva, ¿no? Y me ha llamado la atención esa coincidencia porque yo creo que sí estamos en una situación problemática porque el paro entre los jóvenes es mucho mayor, ¿no?
requieren soluciones, ¿no? Y luego otra de las cuestiones que surge siempre hablando de Europa y que nos preocupa pues a los que somos estudiosos del derecho, siempre surge ese déficit democrático, ¿no?, que nos agobia, ¿no? Si vamos a ser capaces de mantener ese modelo que yo creo que es de lo poco que aporta Europa, ¿no?, el modelo a que usted se ha referido en último lugar, que me parece que es clave, ¿no?, de pluralismo político, libertad económica, justicia social y respeto a los derechos humanos, que es como nos queremos ver en el espejo, ¿no? No sé, yo, no sé. Sí. Coincido con usted. Sí, tenemos un déficit democrático. Podemos quizás de verdad aliviarlo únicamente a través de un cambio, de una revisión de los tratados, pero combatir eficazmente la crisis no podemos utilizar el instrumento de cambiar los tratados. Pensamos en el Tratado de Lisboa. En diciembre de 2000 acordamos en la noche de concluir el Tratado de Niza que tenemos que revisar ya lo concluido en la misma noche y resultó el Tratado de Lisboa 9 años más tarde. Al menos necesitamos de experiencia 4 años, 2 para negociar y 2 para ratificar, y la suerte de Europa dependerá, como siempre, de un hilo, de un referéndum danés, de un referéndum irlandés, de una excepción para Escandinavia, de un juicio de la Corte Constitucional checa, de una opinión de universidad alemana, tan importantes son, etcétera, etcétera. No es cosa fácil decir, sí, vamos adelante, revisamos los tratados. Por favor, necesitamos al mínimo 4 años y si todo va bien. Bueno, la pregunta que recogen aquí es una pregunta directa, ¿no? Como sabrá, el Partido Socialista, por boca de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, es partidario de dirigir el dinero del rescate a los bancos para la mejora de quien está pasando realmente mal. ¿Sería viable esta medida? ¿Cómo cree que reaccionaría el Banco Europeo en este caso? La respuesta es un no rotundo. Hemos acordado entre los países miembros del euro de abrir esta, línea de crédito a España destinado únicamente al sector bancario con un tope de 100.000 millones, pero efectivamente se iba a destinar a España la suma de 40 millones, que fue el resultado de un chequeo completo de las necesidades del sector bancario español. No se puede de hoy a mañana decir, bueno, nos quedan 60.000 millones y tenemos otras necesidades hoy. Habría que establecer un consenso a nivel de los 17 y seguramente esto no se podría materializar a través del mecanismo de rescate. Sería una ayuda macroeconómica, quizás a través de los presupuestos de la Unión Europea. Ahí no es necesario un consenso de los 17, sino de los 27, etcétera. Pero el MEDE, el mecanismo de rescate, simplemente no está para financiar, no sé, programas de apoyo en casos de desahuciados o emplear dinero para combatir el desempleo juvenil. No digo que esto no afecte a la Unión Europea y que no es una finalidad legítima poner este tema, esta pregunta, dentro del debate a nivel europeo, pero seguramente no se puede decir, nos sobran 60.000 millones del rescate, del
mecanismos de rescate los tomamos y los destinamos según las necesidades actuales de España. Eso no va a funcionar jurídicamente y tampoco políticamente, pero en mi ponencia sí he abogado por un papel mucho mayor de la Unión Europea, por ejemplo, en el combate del desempleo juvenil. Pero hacémoslo tal como ya estamos iniciando, utilizando fondos del presupuesto de la Unión Europea y simplemente, por favor, aumentamos estos fondos. No sé cuántos agricultores están aquí, pero si yo pienso que un 3% de la población europea se dedica a la agricultura, y si pienso que a nivel europeo estamos bien por encima de 11-12% de desocupados y mucho mayor el desempleo juvenil en Europa, por favor, ¿por qué dedicamos 37% del presupuesto a la agricultura y unos 6.000 millones, que es menos de 1% del presupuesto de la Unión Europea, al desempleo juvenil? Yo creo que es urgente e imperativo ajustar mejor este balance. En la segunda pregunta que dirige el mismo oyente, dice: habla usted de disfunción entre austeridad o reactivación económica, pero ¿cómo se puede exigir más austeridad con los recortes que soportamos, entre ellos el sueldo? Y si con austeridad no gastamos, ¿de qué modo podemos reactivar la economía? Yo creo, según mi observación de los medios de comunicación en España y también del debate público en España, eso ha tomado una curva un poco monotemática. Se ve casi únicamente la situación de España y quizás la situación de otros países de la Europa del Sur. Pero les doy unos ejemplos. Y he dicho, ciertas cosas sí funcionan ya mucho mejor. Creo el año 2009 hemos tenido nosotros todos un déficit alrededor de 5 o no, casi 6%, todos los países de la Unión Europea. Ha bajado a 3.4% el año pasado. Es decir, que sí, nosotros todos hemos hecho un esfuerzo enorme. Y si hoy vemos que España está pagando por su deuda pública, la emisión de nueva deuda pública, menos que 4%, ¿por qué es esto? Si la situación económica, social de España sigue siendo tan dramática, es que simplemente se está emitiendo mucho menos deuda en toda Europa. Hay mucho menos oferta de préstamo, de bonds en los mercados financieros europeos por parte de los gobiernos. El volumen ha bajado y hay un lago de liquidez en toda Europa. Y este lago de liquidez, por ejemplo, está bajando los tipos de interés. Y de esto sí, de hecho, está beneficiado, igual que todos los demás países europeos, está beneficiado, por ejemplo, España. Entonces, sí, es un efecto que se resiente, que hace mucho sentido, que al disminuir el volumen de deuda nueva emitida, automáticamente estamos bajando en el nivel de intereses. No sé si es muy satisfactorio, pero austeridad contra reanimación económica, no me atrevo a dar una respuesta clara. Bueno, antes nos decía que les confundimos frecuentemente a los austríacos, a ustedes, con los alemanes, y las preguntas parece que sí les toman un poco por alemanes, conforme a la imagen que tenemos de la prensa. Preguntan
Que los bancos se hagan responsables de sus errores, afirman. ¿Por qué, señor embajador, el Banco Central Europeo solo puede prestar nuestro dinero a los bancos? Ayudar a los mercados financieros. Señor embajador, ¿para cuándo un análisis serio de la realidad de los mercados como responsables directos de nuestros padecimientos? ¿No? ¿Para cuándo una Europa social que ponga el acento en los ciudadanos y no en los mercados, los bancos y las multinacionales? Son tres preguntas que están unidas. Son muy duras complejas. Preguntas. A la primera, francamente, no tengo respuesta. No me atrevo a redefinir aquí un papel nuevo elegido que debería asumir el Banco Central Europeo. Creo si entramos ahora en un debate sobre el mandato del Banco Central Europeo, corremos el riesgo de quedarnos en una situación de división muy marcada que de por sí impactará mucho en mercados financieros europeos y que pondrá en cuestión el futuro del euro si no mantenemos un mínimo de consenso sobre el papel que tiene que asumir el Banco Central Europeo. ¿Cuándo tendremos una Europa social? La Europa social, la política social, es una política que nunca ha sido transferido a la Unión Europea. Sigue siendo una política nacional de cada uno de los países miembros. Y lo que hacemos con el presupuesto de la Unión Europea, y por favor sean conscientes que el presupuesto de la Unión Europea es ridículo, es 1% del PIB de la Unión Europea. Y con este 1% del PIB no podemos cambiar la cara de la Unión Europea en todos sus aspectos. No, con este 1% del PIB no podemos asumir los gastos de una verdadera política social o política de mercado laboral en Europa. Todo eso hasta ahora reside con los países miembros, quienes destinan fondos mucho más que este 1% a estas áreas de política. Pero sí abogo, y sí soy consciente, y lo he dicho en el contexto del desempleo juvenil, que la Unión Europea, y si sería únicamente para dar mayor visibilidad, debería asumir un papel mucho mayor utilizando este 1% del PIB europeo que tiene a su disposición a temas con efectos sociales. Lo he dicho antes, 37% a la agricultura y ni 1% a los jóvenes. Eso yo creo públicamente no se puede defender ante las cifras de desempleo que conocemos en Europa. Y una última pregunta. Ha hablado de la posible unión bancaria en la llamada Unión Europea. ¿Qué piensa hacer Austria con las cuentas de extranjeros en su país? Bueno, no sé con qué grado de atención ustedes han seguido este debate. ¿Y qué quieren? ¿La respuesta de ayer, la respuesta de hoy o la respuesta de mañana? Les doy los tres. La respuesta de ayer es la siguiente. Los países dentro y fuera de la Unión Europea, quienes manejamos el tema bancario y con clientes extranjeros no residentes con cierta discreción, no hemos causado la crisis financiera, entonces no nos hacen, por favor, responsables de la crisis financiera. La respuesta de hoy, si levantamos el dedo, es para medir de qué dirección viene el viento y sabemos que hay una superpresión desde el grupo de los 20 y desde los grandes países miembros de la Unión Europea a cambiar
el manejo de la identidad de los cuentahabientes de una manera uniforme en toda la Unión Europea. Sabemos eso, sabemos, es la respuesta de hoy, no podemos, no podemos prohibir este debate, no tenemos nosotros y Luxemburgo ha cedido ya el peso suficiente para imponer al resto de la Unión Europea que todo tiene que quedar tal como está. Estamos conscientes de esto. Hemos entrado ya en el debate la semana pasada y a partir de este primer debate a nivel de los directores generales responsables de los impuestos de los 27 ha salido una propuesta de la Comisión Europea que sí ataca de manera frontal los últimos y pequeños restos del así llamado secreto bancario. La respuesta de mañana va a ser que vamos a intercambiar automáticamente dentro de un futuro próximo todos los datos respecto al anterior secreto bancario. Entonces, ¿quiénes de ustedes todavía tienen cuentas bancarias en Austria? Piénsenlo 2 veces si quieren guardarlos, están muy bienvenidos, etcétera, pero no les prometo desde esta mesa que no vamos a pasar su identidad a autoridades tributarias de otros países. Pero todavía no estamos ahí. Celebraremos un Consejo de Ministros de Hacienda la semana que entra y lo vamos a glorificar y bendecir en una reunión del Consejo Europeo el 22 de mayo. Estoy seguro de esto. Bueno, pues muchas gracias, señor embajador. Yo creo que ha sido una visión bastante amplia, interesante. Le agradezco que haya afrontado los problemas que tenemos en Europa con claridad y tenemos que salir un poco optimistas. Sí. Creo que podemos recordar la frase de Hillary Clinton, de que no hay que desaprovechar una buena crisis. No sé si es buena, pero es grave y intentaremos hacer de tripas corazón, que se suele decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.